Mamá, soy yo. Necesito que vengas por mí. Esas palabras salieron del celular de mi esposo a las 2:37 de la madrugada. La voz era más grave, más madura, pero la reconocí de inmediato. Era la voz que había escuchado en mis sueños durante 2555 noches. La voz que creí que nunca volvería a escuchar. Era la voz de mi hijo Mateo, que había desaparecido hacía exactamente 7 años, 3 meses y 12 días. Mi esposo Ricardo casi dejó caer el teléfono. Sus manos temblaban tanto que tuve que quitárselo. ¿Mateo? Mateo. Hijo, ¿eres tú? La línea ya estaba muerta. Solo quedaba el silencio y un número desconocido en la pantalla. Pero para entender por qué esa llamada nos destruyó y nos dio esperanza al mismo tiempo, tengo que contarles toda la historia desde el principio. Me llamo Carolina, tengo 46 años, y durante los últimos 7 he vivido en un infierno que no le deseo a nadie. El infierno de no saber. De despertar cada mañana preguntándome si mi hijo está vivo. De ver su foto en cada esquina durante los primeros meses, hasta que la gente dejó de buscar. De celebrar su cumpleaños cada año frente a una silla vacía. De aferrarme a una esperanza que todos los demás, incluyendo a mi esposo, ya habían abandonado. Mateo desapareció el 15 de septiembre del 2017. Tenía 16 años. Era un jueves normal. Uno de esos días grises de septiembre donde el cielo de la Ciudad de México amenaza con lluvia pero nunca lluvia de verdad. Mateo salió de la casa a las 7:30 de la mañana para ir a la escuela, como siempre. Llevaba su mochila azul marino, sus tenis Nike que tanto le gustaban, y una chamarra gris porque yo insistí que hacía frío. Mamá, no hace tanto frío, protestó con esa voz de adolescente que ya estaba cambiando. Llévala de todos modos. No quiero que te enfermes. Puso los ojos en blanco, pero se la puso. Me dio un beso rápido en la mejilla. Bye, mamá. Te quiero. Yo también te quiero, mi amor. Pórtate bien. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos. Te quiero y pórtate bien. Palabras tan comunes, tan rutinarias, que no les di importancia. No sabía que serían las últimas. Mateo nunca llegó a la escuela ese día. A las 10 de la mañana, la coordinadora me llamó. Señora Carolina, Mateo no vino hoy. ¿Está enfermo? Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo que no fue? Salió de la casa a las 7:30. Pues aquí no está. Pasamos lista a las 8 y no vino. Llamé a su celular. Sonó y sonó hasta que entró el buzón. Mateo, llámame en cuanto escuches esto. Estoy preocupada. Volví a marcar. Y otra vez. Y otra vez. Nada. Llamé a Ricardo a su trabajo. Mateo no llegó a la escuela. ¿Cómo? ¿Le pasó algo? No sé. No contesta su celular. Cálmate, Carolina. Seguro se fue de pinta con sus amigos. Ya sabes cómo son los chavos de esa edad. Mateo no es así. Él no haría eso sin avisar. Tiene 16 años. Todos hacemos tonterías a esa edad. Va a llegar en la tarde y lo castigamos. No te preocupes. Pero yo sí me preocupé. Llamé a todos sus amigos. A Diego, su mejor amigo desde primaria. A Sofía, la chica que le gustaba. A sus compañeros del equipo de fútbol. Nadie lo había visto. Nadie sabía nada. A las 3 de la tarde, cuando normalmente llegaba de la escuela, no apareció. A las 4 llamé a la policía. Señora, tiene que esperar 24 horas para reportar a un menor desaparecido, me dijo el oficial con una voz aburrida que sugería que escuchaba esto 1000 veces al día. Pero mi hijo nunca hace esto. Algo le pasó. Lo sé. Los adolescentes se escapan todo el tiempo. 99% regresan a casa en menos de 24 horas. ¿Y el 1%? Silencio. Espere las 24 horas, señora. Esas fueron las 24 horas más largas de mi vida. No dormí. No comí. Solo caminé en círculos por la casa, mirando por la ventana, esperando ver a Mateo aparecer en la esquina con una excusa y una sonrisa avergonzada. Ricardo intentaba calmarme. Va a volver. Ya verás. Tal vez tuvo una pelea con algún amigo. Tal vez se sintió abrumado con la escuela. Pero va a volver. Pero no volvió. No esa noche.
Ni la siguiente. Ni nunca. Después de las 24 horas, reporté oficialmente su desaparición. Vino la policía. Tomaron su foto, su descripción. Me preguntaron 1000 cosas. Si tenía problemas en casa. Si usaba drogas. Si tenía novia. Si había mostrado comportamiento suicida. A cada pregunta yo respondía no con más desesperación. Señora, necesitamos considerar todas las posibilidades. La mayoría de los adolescentes que desaparecen lo hacen voluntariamente. Mi hijo no se fue voluntariamente. Conozco a mi hijo. Algo le pasó. Revisaron su cuarto. Su computadora. Su celular nunca volvió a dar señal después de las 8:15 de la mañana de ese jueves. Lo último que había hecho era enviar un mensaje a Diego. Ya casi llego a la escuela. Eso fue todo. Las cámaras de seguridad de la colonia lo captaron caminando normalmente por la avenida Universidad, a 2 cuadras de la escuela. Llevaba su mochila, sus audífonos puestos. Se veía tranquilo. Normal. Y entonces, en la siguiente cámara, ya no aparecía. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Los primeros días fueron una locura. Pusimos volantes por toda la colonia, por toda la ciudad. Su foto estaba en postes, en tiendas, en el Facebook de todos nuestros conocidos. ¿Han visto a este joven? Mateo Sánchez Ruiz, 16 años, 1.70 metros, complexión delgada, cabello negro, ojos cafés. Desapareció el 15 de septiembre. Cualquier información favor de comunicarse. Mi celular sonaba a todas horas. Vi a un chavo que se parece en el metro. Creo que lo vi en la central de autobuses. Hay un muchacho que vende chicles en el semáforo que podría ser él. Investigué cada pista. Cada una. Ninguna era Mateo. La policía hizo lo suyo. Interrogaron a sus amigos, a sus maestros, a los vecinos. Revisaron hospitales, refugios, el servicio médico forense. Nada. Mi hijo había desaparecido sin dejar rastro. Los medios nos entrevistaron las primeras semanas. Salimos en el noticiero, en programas de televisión. Madre busca desesperadamente a su hijo desaparecido. Lloré frente a las cámaras. Supliqué. Si alguien sabe algo, por favor. Es mi único hijo. Por favor. Pero las semanas se convirtieron en meses. Y los medios perdieron interés. Aparecieron otros casos, otras tragedias, otras familias rotas. Nosotros pasamos a ser una estadística más. Uno de los miles de desaparecidos en México que nunca aparecen. Ricardo volvió al trabajo después de 2 meses. Tenemos que pagar las cuentas, Carolina. No podemos vivir de aire. Yo no pude volver a mi trabajo en la oficina de contabilidad. ¿Cómo iba a sentarme frente a una computadora haciendo cálculos cuando mi hijo estaba perdido en algún lugar? Renuncié. Mi mundo se volvió buscar a Mateo. Formé parte de grupos de madres buscadoras. Mujeres como yo que habían perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos. Organizábamos marchas, protestas, búsquedas en terrenos baldíos. Encontramos cuerpos. Muchos cuerpos. Pero ninguno era Mateo. Y mientras yo seguía buscando, mi matrimonio se empezó a desmoronar. Ricardo cambió. Al principio estaba tan desesperado como yo. Pero con los meses, empezó a resignarse. Carolina, tienes que aceptar la posibilidad de que Mateo ya no esté. No digas eso. Está vivo. Lo sé. Una madre sabe estas cosas. Han pasado 6 meses. La policía dice que las probabilidades. Me importan un carajo las probabilidades. Es nuestro hijo, Ricardo. Nuestro hijo. Esas peleas se volvieron rutina. Yo aferrada a la esperanza. Él hundiéndose en la desesperanza. Dejamos de hablar de otra cosa que no fuera Mateo. Dejamos de dormir en la misma cama porque yo pasaba las noches en el cuarto de Mateo, entre sus cosas, oliendo su ropa. Dejamos de ser esposos. Solo éramos 2 extraños viviendo en la misma casa, unidos por un dolor que nos estaba separando. Necesitas ir a terapia, me dijo Ricardo un día. ¿Terapia? ¿Para qué? ¿Para que me digan que acepte que mi hijo está muerto? No, gracias. Para que pueda seguir viviendo. Porque esto no es vivir, Carolina. Esto es solo existir en un limbo.
Mientras Mateo esté perdido, este es mi limbo. Y no voy a salir de él hasta encontrarlo. Mi familia intentó ayudar. Mi hermana Patricia venía seguido. Carolina, tienes que comer. Tienes que dormir. Te estás destruyendo. Mi mamá rezaba rosarios diarios por Mateo. Mi papá, callado como siempre, solo me abrazaba y lloraba conmigo. Los amigos dejaron de visitar. Al principio todos estaban ahí, solidarios, ofreciendo ayuda. Pero la tragedia prolongada cansa a la gente. Se aburren del dolor ajeno. La vida sigue para todos los demás. Solo para mí se había detenido ese 15 de septiembre. El primer cumpleaños de Mateo sin él fue insoportable. Cumplió 17 años 3 meses después de desaparecer. Horneé su pastel favorito de chocolate. Puse 17 velas. Canté las mañanitas sola en la cocina, llorando sobre el pastel que nadie iba a comer. Ricardo ni siquiera estaba en casa. No puedo, Carolina. No puedo celebrar el cumpleaños de un hijo que no está aquí. Es demasiado doloroso. ¿Y para mí no es doloroso? Es nuestro hijo, Ricardo. Esté donde esté, sigue siendo su cumpleaños. Pero canté sola. Soplé las velas por él. Pedí el mismo deseo que había pedido durante 90 días seguidos, que Mateo volviera a casa. El segundo año fue peor. La búsqueda activa se había detenido. La policía había archivado el caso como sin nuevas pistas. Los grupos de madres buscadoras seguían, pero éramos menos. Muchas habían encontrado a sus seres queridos. Muertos, la mayoría. Pero al menos tenían un cuerpo que enterrar. Un lugar donde llorar. Yo no tenía nada. Solo una habitación llena de recuerdos y una esperanza que todos consideraban irracional. Ricardo me pidió que quitara las fotos de Mateo de la sala. Es deprimente ver su cara todos los días sabiendo que... ¿Sabiendo qué? Termina esa frase, Ricardo. No la terminó. Pero las fotos se quedaron. El tercer año, Ricardo empezó a llegar tarde del trabajo. Muy tarde. Con olor a alcohol. ¿Qué quieres que haga, Carolina? ¿Que me quede aquí viéndote destruirte? Necesito distraerme de alguna manera. ¿Distraerte? Nuestro hijo está desaparecido y tú necesitas distraerte. Nuestro hijo probablemente está muerto. La bofetada salió antes de que pudiera detenerla. Mi mano contra su mejilla. El sonido resonó en toda la casa. Ricardo me miró con ojos vacíos. Golpéame si quieres. Pero eso no va a traerlo de vuelta. Dormimos en cuartos separados desde esa noche. El cuarto año me hundí en una depresión profunda. Dejé de salir de casa. Dejé de bañarme algunos días. Dejé de comer regularmente. Patricia tuvo que internarme una semana en el hospital porque estaba peligrosamente deshidratada y desnutrida. Tienes que vivir, Carolina, me rogaba entre lágrimas. Mateo querría que vivieras. ¿Cómo sabes lo que Mateo querría? Nadie sabe si está vivo o muerto. Nadie sabe nada. Salí del hospital con recetas de antidepresivos que tomaba a medias. Con citas para terapia a las que iba por obligación. Con un diagnóstico de duelo patológico que rechazaba porque no puedes estar de duelo por alguien que no has enterrado. El quinto año, Ricardo me pidió el divorcio. No puedo más, Carolina. Te amo. Siempre te voy a amar. Pero esto nos está matando a los dos. Necesito seguir adelante con mi vida. ¿Seguir adelante? ¿Cómo puedes seguir adelante cuando nuestro hijo sigue perdido? Porque tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, voy a terminar como tú. Y no puedo. No puedo vivir así. No firmé los papeles. Me negué. Mientras Mateo esté desaparecido, esta familia no se rompe oficialmente. Ricardo se fue de la casa de todas formas. Rentó un departamento. Me dejó la casa, el coche, dinero suficiente para vivir. Cuando estés lista para firmar, me avisas. Me quedé sola en esa casa de 3 recámaras. Una para mí, una que había sido de Ricardo y mía, y una que seguía siendo de Mateo, intacta, exactamente como la había dejado ese jueves de septiembre hacía 5 años. El sexto año perdí la esperanza por primera vez. Estaba en una búsqueda en un terreno baldío en el Estado de México. Habíamos recibido un soplo de que ahí había cuerpos enterrados. Cavamos durante horas. Encontramos 3 cuerpos. Jóvenes.
Hombres. Descompuestos. Las madres que estaban conmigo identificaron a 2 de ellos por la ropa, por algún objeto personal. El tercero era un desconocido. Nadie lo reclamó. Vi a esas madres llorar sobre los restos de sus hijos. Y sentí envidia. Envidia porque ellas podían llorar. Podían enterrarlos. Podían empezar, eventualmente, a sanar. Yo seguía en el limbo. Sin cuerpo. Sin respuestas. Sin cierre. Esa noche llegué a casa y me senté en el cuarto de Mateo. Tomé su almohada, que ya no olía a él por más que yo quisiera creer que sí. Y por primera vez en 6 años, consideré la posibilidad de que Ricardo tuviera razón. De que Mateo ya no estuviera. De que era hora de dejarlo ir. Lloré toda la noche. Y cuando amaneció, tomé una decisión. Iba a guardar las cosas de Mateo. Iba a convertir su cuarto en otra cosa. Iba a firmar los papeles del divorcio. Iba a intentar, aunque me matara, seguir viviendo. Llamé a Patricia. Ayúdame a empacar las cosas de Mateo. Vino ese mismo día con cajas. Empezamos con su closet. Su ropa, sus zapatos. Todo iba a ser donado. Seguimos con su escritorio. Sus libros, sus cuadernos. Sus dibujos. Mateo dibujaba hermoso. Quería estudiar arquitectura. Y entonces, en el fondo del último cajón de su escritorio, encontré algo que me dejó sin aire. Un cuaderno que nunca había visto. Un diario. Lo abrí con manos temblorosas. La letra de Mateo llenaba las páginas. Fechas. Entradas. Secretos. Y lo que leí ahí cambió todo lo que creía saber sobre la desaparición de mi hijo. La primera entrada del diario estaba fechada 6 meses antes de que Mateo desapareciera. Marzo del 2017. Hoy conocí a alguien. No puedo decir quién porque si alguien encuentra este diario, me mataría. Pero es alguien importante. Alguien que me entiende de una forma que nadie más lo hace. Me siento menos solo cuando hablo con esta persona. Seguí leyendo, página tras página. Mi corazón latía cada vez más fuerte. Abril del 2017. Quedamos de vernos otra vez. Sé que está mal. Sé que si mis papás se enteran, se volverían locos. Pero me hace sentir especial. Me dice cosas que nadie me ha dicho. Que soy inteligente. Que tengo talento. Que merezco cosas mejores. Mayo del 2017. Me dio un celular. Dice que es para que podamos hablar sin que nadie lo sepa. Dice que es nuestro secreto. Me siento importante teniendo secretos. Sentí náuseas. ¿Un celular secreto? ¿Por qué Mateo necesitaba un celular secreto? Junio del 2017. Hoy me preguntó si alguna vez había pensado en irme de casa. Le dije que a veces sí, cuando mis papás pelean o cuando me siento presionado con la escuela. Me dijo que podríamos irnos juntos. Que podríamos empezar una vida nueva en otro lugar. Suena loco pero también suena emocionante. Las lágrimas empezaron a caer sobre las páginas. Mi hijo había estado planeando irse. Alguien lo había estado manipulando. Julio del 2017. Me mostró fotos de lugares donde podríamos vivir. Playas. Montañas. Lugares lejos de la Ciudad de México. Dice que allá nadie nos juzgaría. Que podríamos ser libres. Agosto del 2017. Estoy asustado. Esto se está volviendo muy real. A veces quiero decirle a mamá pero sé que no lo entendería. Nadie lo entendería. Esta persona es lo único bueno en mi vida ahora mismo. Y entonces, la última entrada. 14 de septiembre del 2017. Un día antes de que desapareciera. Mañana es el día. Vamos a hacerlo. Vamos a irnos. Dice que tiene todo planeado. Que me va a recoger cerca de la escuela. Que solo tengo que caminar hasta el punto de encuentro y que desde ahí empezaremos nuestra nueva vida. Estoy aterrado pero también emocionado. Mamá, papá, si algún día leen esto, perdónenme. Los quiero pero necesito hacer esto. Necesito ser feliz. Volveré algún día. Lo prometo. El cuaderno se me cayó de las manos. Patricia lo recogió y empezó a leer. Dios mío, Carolina. Mateo se fue voluntariamente. Alguien lo convenció de irse. Alguien lo manipuló, corregí con voz temblorosa. Alguien estuvo meses preparándolo. Ganándose su confianza. Un adulto. Tenía que ser un adulto.
Tenemos que llevar esto a la policía. Ahora mismo. Tomé el diario y salí corriendo de la casa. Patricia me siguió. Manejé como loca hasta la fiscalía, donde había pasado tantas horas durante los últimos 6 años que los guardias ya me conocían por mi nombre. Necesito hablar con el agente Morales. Ahora. El agente Morales era el detective que había llevado el caso de Mateo. Un hombre de unos 50 años, canoso, con cara de haber visto demasiadas tragedias. Señora Carolina, ¿qué pasó? Le mostré el diario. Él lo leyó completo mientras yo caminaba en círculos por su oficina. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Esto cambia todo. Su hijo no fue secuestrado. Fue manipulado por alguien para que se fuera voluntariamente. ¿Quién? ¿Quién haría esto? Alguien que tuvo acceso a él durante meses. Alguien en quien confiaba. Un maestro, un entrenador, un familiar, alguien de la iglesia si es que iban. Necesitamos hacer una lista de todas las personas adultas en la vida de Mateo. Pasamos las siguientes 3 horas reconstruyendo la vida de mi hijo. Sus maestros en la escuela. Su entrenador de fútbol. El papá de Diego que a veces los llevaba a entrenar. El vecino que le daba clases de guitarra. El tío de Ricardo que venía seguido a la casa. El sacerdote de la iglesia a la que íbamos ocasionalmente. Vamos a investigar a cada uno, prometió el agente Morales. Vamos a revisar sus antecedentes, sus movimientos, todo. Y vamos a rastrear ese celular secreto que le dieron a Mateo. Si aún existe, podemos triangular la señal. Pero han pasado 6 años. Lo sé, pero ahora tenemos algo que no teníamos antes. Una pista real. Una dirección. No se rinda ahora, señora Carolina. Salí de la fiscalía con una mezcla de esperanza y horror. Esperanza porque finalmente sabía qué había pasado. Horror porque mi hijo había sido víctima de un depredador que lo había manipulado durante meses sin que yo me diera cuenta. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no noté que algo andaba mal? Repasé mentalmente esos meses antes de que desapareciera. ¿Había estado Mateo diferente? ¿Distraído? ¿Secretivo? La verdad era que sí. Había estado más callado. Pasaba más tiempo en su cuarto. Se sobresaltaba cuando yo entraba sin tocar. Pero yo lo había atribuido a la adolescencia. Así son los chavos de esa edad, me decía a mí misma. Nunca imaginé que estaba siendo preparado para desaparecer. Llamé a Ricardo. Necesito verte. Encontré algo. Nos vimos en un café neutral. Cuando le mostré el diario, vi cómo se le descomponía la cara. Alguien se llevó a nuestro hijo, susurró. Alguien lo estuvo preparando durante meses y nosotros no vimos nada. La policía está investigando. Van a revisar a todas las personas adultas que tenían contacto con Mateo. ¿Y si ya no está con esa persona? ¿Y si se dio cuenta de que lo habían engañado y se escapó pero no sabe cómo volver? ¿Y si está vivo pero perdido en algún lugar? Eran las mismas preguntas que yo me había estado haciendo. Durante 6 años había asumido que Mateo había sido secuestrado o asesinado. Nunca consideré que se hubiera ido voluntariamente, manipulado por un depredador. Los siguientes meses fueron una montaña rusa. La policía interrogó a todos los nombres de mi lista. El entrenador de fútbol tenía antecedentes de abuso infantil en otro estado. Lo arrestaron e investigaron a fondo, pero no había evidencia que lo conectara con Mateo. El vecino que daba clases de guitarra había tenido una relación inapropiada con una alumna de 15 años atrás, pero también fue descartado. Uno por uno, todos fueron investigados y descartados. El celular secreto nunca fue encontrado. Si había existido, ya no daba señal o había sido destruido. Yo volví a poner los volantes. Pero esta vez con información diferente. Mateo Sánchez Ruiz. Desaparecido desde septiembre de 2017. Puede estar acompañado de un adulto que lo manipuló. Si lo han visto, por favor reporten. Ricardo y yo empezamos a hablar otra vez. No como esposos, eso ya estaba roto. Pero como padres unidos por una nueva esperanza. Si Mateo se había ido voluntariamente, significaba que cuando desapareció, estaba vivo. Y si estaba vivo entonces, tal vez seguía vivo ahora. Contraté a un investigador privado. Un hombre llamado Héctor Villarreal que se especializaba en casos de personas desaparecidas. Era caro,
Pero vendí mi coche para pagarlo. Señora, necesito que entienda algo, me dijo en nuestra primera reunión. Si su hijo se fue voluntariamente a los 16 años, ahora tiene 23. Es un adulto. Si encuentra que está bien, que está viviendo su vida en algún lugar, tenemos que respetar eso. Solo quiero saber que está vivo. Solo quiero verlo una vez más. Decirle que lo perdono. Que lo amo. Que puede volver a casa cuando quiera. Héctor trabajó el caso durante 8 meses. Rastreó pistas, habló con gente, revisó cámaras de seguridad viejas que la policía no había revisado. Encontró algo. En una cámara de un Oxxo a 3 kilómetros de donde Mateo fue visto por última vez, hay un video de ese mismo día. Un coche se estaciona. Un adulto se baja. Y minutos después, un joven que coincide con la descripción de Mateo se sube al coche. Me mostró el video. Era borroso, de mala calidad. Pero el perfil del joven se parecía a Mateo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Pudiste ver las placas del coche? Están borrosas. Pero pude distinguir que era un Jetta gris. Modelo 2010 a 2015 aproximadamente. Y el adulto, no pude ver su cara. Usa gorra. Se mueve de una forma que sugiere que sabe que hay cámaras. Entonces lo planeó todo. Sabía dónde estaban las cámaras. Sabía cómo evitarlas. Exacto. Esta persona es inteligente. Meticulosa. Y lo más preocupante, probablemente haya hecho esto antes. La policía tomó el video. Empezaron a rastrear Jettas grises registrados en la Ciudad de México y alrededores en esos años. Eran miles. Demasiados para investigar uno por uno. Pasó otro año. El 7º año desde la desaparición de Mateo. Yo ya había vendido casi todo lo de valor para pagar al investigador. Ricardo ayudaba económicamente cuando podía. Ambos estábamos obsesionados otra vez. La diferencia era que ahora teníamos una pista real. Y entonces, en una noche de junio, 7 años y 3 meses después de que Mateo desapareciera, el celular de Ricardo sonó. Eran las 2:37 de la madrugada. Ricardo estaba dormido en el sofá de mi sala. Habíamos pasado la tarde revisando viejas fotos de Mateo, tratando de encontrar algún detalle que nos diera más pistas. El sonido del celular nos despertó a ambos. Ricardo lo tomó medio dormido. Bueno. Y entonces escuché la voz. Esa voz que había esperado durante 2555 noches. Papá, soy yo. Soy Mateo. Ricardo casi dejó caer el teléfono. Yo se lo quité de las manos temblorosas. ¿Mateo? Mateo. Hijo, ¿eres tú de verdad? Mamá. La voz se quebró. Mamá, necesito ayuda. Necesito que vengan por mí. Por favor. ¿Dónde estás? Dime dónde estás e iremos ahora mismo. Estoy en Oaxaca. En un pueblo que se llama San Sebastián. No puedo hablar mucho. Él está dormido pero podría despertar en cualquier momento. Por favor, mamá. Ven por mí. Ayúdame. ¿Quién está dormido? ¿Quién es él? El hombre el que me trajo aquí. Yo pensé que me amaba. Pero me mintió sobre todo. He intentado escapar pero me vigila todo el tiempo. Hoy tomó demasiado. Está inconsciente. Robé su celular. Por favor, mamá. Esta es mi única oportunidad. Vamos para allá ahora mismo. No cuelgues. Quédate en la línea. No puedo. Si despierta y ve que me robé el celular. Mamá, solo vengan. Los estaré esperando en la plaza del pueblo. Hay una iglesia. Estaré ahí. Pero vengan pronto. Por favor. Mateo. Espera. La línea se cortó. Me quedé ahí, con el celular en la mano, sin poder procesar lo que acababa de pasar. 7 años. 7 años buscándolo. Y acababa de llamar. Ricardo ya estaba de pie. Tenemos que irnos. Ahora. Tenemos que llamar a la policía. No hay tiempo. Si llamamos a la policía, van a querer hacer todo por protocolo. Permisos, órdenes, coordinación. Para cuando lleguen, ese hombre podría haber despertado. Podría haber movido a Mateo a otro lugar. No podemos arriesgarnos. Tenía razón. Llamé a Patricia. Necesito que vengas a la casa. Ahora. Es una emergencia.
Vino en 20 minutos. Le expliqué rápidamente. Cuida la casa. Si no sabemos nada de nosotros en 12 horas, llama a la policía. Dale toda la información. Ricardo y yo subimos al coche. Eran las 3 de la mañana. Google Maps decía que San Sebastián, Oaxaca estaba a 6 horas de distancia. Íbamos a manejar toda la noche. ¿Y si es una trampa?, dijo Ricardo mientras yo manejaba por las calles vacías de la ciudad. ¿Y si no era realmente Mateo? Era su voz. Reconozco la voz de mi hijo. Pero más grave, más madura. Han pasado 7 años. Era él, Ricardo. Lo sé aquí. Me toqué el corazón. Una madre sabe. Manejamos en silencio durante la primera hora, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Yo repasaba mentalmente la llamada, la desesperación en la voz de Mateo, el miedo. He intentado escapar pero me vigila todo el tiempo. Mi hijo había estado prisionero durante 7 años. 7 años con un depredador que lo había manipulado y engañado. ¿Qué le había hecho ese hombre? ¿Qué había sufrido Mateo durante todo este tiempo? Cuando lo encontremos, dije en voz alta, cuando tengamos a Mateo de vuelta, voy a matar a ese hijo de puta. Carolina. Lo voy a matar, Ricardo. Con mis propias manos. Por cada día que me robó a mi hijo. Por cada noche que lloré sin saber dónde estaba. Por cada cumpleaños que pasamos sin él. Primero tenemos que encontrarlo. Primero tenemos que traerlo a casa. Llegamos a Oaxaca cuando el sol empezaba a salir. Eran casi las 9 de la mañana. El pueblo de San Sebastián era pequeño, pintoresco, lleno de casas coloridas y calles empedradas. En cualquier otra circunstancia, lo habría encontrado hermoso. Pero ahora solo podía pensar en una cosa. Encontramos la plaza. La iglesia estaba ahí, blanca y antigua. Y sentado en una banca, con la cabeza entre las manos, estaba un joven. Alto. Delgado. Cabello negro más largo de lo que Mateo lo usaba. Barba incipiente. Ropa sencilla. Pero cuando levantó la cabeza y nos vio, reconocí esos ojos. Esos ojos cafés que había visto en mis sueños durante 7 años. Era Mateo. Mi hijo. Vivo. Corrí hacia él sin pensar. Mis piernas se movían solas, impulsadas por 7 años de dolor, esperanza y desesperación. Mateo se levantó de la banca, tambaleándose un poco, como si no pudiera creer que realmente estuviéramos ahí. Mamá, susurró con voz quebrada. Lo abracé con tanta fuerza que probablemente le hice daño. Pero no me importó. Necesitaba sentirlo real, sólido, vivo. Necesitaba confirmar que no era un sueño, que no era una alucinación producto de tantos años de angustia. Estás aquí. Estás vivo. Estás vivo, repetía una y otra vez entre sollozos. Mateo se derrumbó en mis brazos. Era más alto que yo ahora. Ya no era el adolescente de 16 años que había salido de casa esa mañana de septiembre. Era un hombre de 23 años. Pero en ese momento, llorando en mis brazos, volvió a ser mi niño. Ricardo se acercó más despacio, como si tuviera miedo de que Mateo desapareciera si se movía muy rápido. Cuando llegó a nosotros, extendió la mano vacilante y tocó el hombro de Mateo. Corrí hacia él sin pensar. Mis piernas se movían solas, impulsadas por 7 años de dolor, esperanza y desesperación. Mateo se levantó de la banca, tambaleándose un poco, como si no pudiera creer que realmente estuviéramos ahí. Mamá, susurró con voz quebrada. Lo abracé con tanta fuerza que probablemente le hice daño. Pero no me importó. Necesitaba sentirlo real, sólido, vivo. Necesitaba confirmar que no era un sueño, que no era una alucinación producto de tantos años de angustia. Estás aquí. Estás vivo. Estás vivo, repetía una y otra vez entre sollozos. Mateo se derrumbó en mis brazos. Era más alto que yo ahora. Ya no era el adolescente de 16 años que había salido de casa esa mañana de septiembre. Era un hombre de 23 años. Pero en ese momento, llorando en mis brazos, volvió a ser mi niño. Ricardo se acercó más despacio, como si tuviera miedo de que Mateo desapareciera si se movía muy rápido. Cuando llegó a nosotros, extendió la mano vacilante y tocó el hombro de Mateo. Hijo. Dios mío, hijo. Mateo se separó de mí y abrazó a su padre. Los tres nos quedamos ahí,
En medio de la plaza, abrazados, llorando, bajo la mirada curiosa de la gente del pueblo que pasaba. Tenemos que irnos, dije finalmente, limpiándome las lágrimas. Tenemos que salir de aquí antes de que ese hombre despierte y te busque. Mateo se tensó. Miró hacia atrás, hacia una de las calles que salían de la plaza. Vive por allá. A 3 cuadras. En una casa azul con reja negra. ¿Está ahí ahora?, preguntó Ricardo. Sí. Tomó mucho anoche. Whisky. Siempre toma mucho los jueves. Dice que los jueves le recuerdan cosas malas. Se emborracha hasta quedar inconsciente. Es la única noche en que puedo moverme sin que me vigile. ¿Te tiene encerrado?, pregunté sintiendo que la rabia me subía por la garganta. Mateo bajó la mirada. Se subió la manga de la camisa y vi una marca en su muñeca. Una cicatriz circular. Me encadenaba. Los primeros años. Hasta que confió en que no me escaparía. Pero siempre me vigilaba. Siempre. Hijo de puta, murmuró Ricardo. Vamos a llamar a la policía. Ahora mismo. No, dijo Mateo con pánico en la voz. No aquí. No ahora. Solo quiero irme. Quiero irme lejos de aquí. Por favor. Podemos llamar a la policía después, cuando estemos seguros. Pero ahora solo quiero irme a casa. Miré a Ricardo. Él asintió. Está bien. Nos vamos. Pero en cuanto salgamos del pueblo, llamamos a la policía y les decimos dónde está ese hombre. Caminamos rápido hacia donde habíamos dejado el coche. Mateo iba en medio de nosotros dos, mirando constantemente hacia atrás. Podía sentir su miedo. Su cuerpo temblaba. Cuando llegamos al coche, Mateo se detuvo. Esperen. Hay algo que necesito decirles antes de irnos. Puedes decirnos lo que sea en el camino, dije abriendo la puerta trasera. No. Necesito decirlo ahora. Antes de que subamos a ese coche. Antes de que volvamos. Porque cuando lo sepan, tal vez no quieran llevarme de vuelta. No digas tonterías. Eres nuestro hijo. No hay nada que puedas decir que. Yo me fui voluntariamente, soltó de golpe. Al principio. Los primeros meses. Yo quería estar con él. Pensé que estaba enamorado. Pensé que él me amaba. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo y yo nos miramos. Lo sabemos, dije suavemente. Encontré tu diario. El que tenías escondido en tu escritorio. Lo leí todo. Mateo se cubrió la cara con las manos. Entonces saben lo estúpido que fui. Lo ciego. Él me dijo que éramos almas gemelas. Que la diferencia de edad no importaba. Que cuando tienes una conexión real con alguien, nada más importa. Y yo le creí. Le creí todo. ¿Quién es él?, preguntó Ricardo con voz tensa. ¿Cómo se llama? Ernesto. Ernesto Campos. Pero ese probablemente no es su nombre real. He visto documentos en la casa con nombres diferentes. Identificaciones. Pasaportes. Creo que ha hecho esto antes. Creo que yo no soy el primero. ¿Cómo lo conociste? Mateo se sentó en el suelo, recargado contra el coche. Nosotros nos sentamos a su lado, en la banqueta de ese pueblo oaxaqueño, mientras nuestro hijo nos contaba una historia que nos rompería el corazón todavía más. Fue en un café internet cerca de la escuela. Yo iba ahí a veces a jugar videojuegos en línea. Él estaba ahí un día, usando una computadora cerca de la mía. Empezó a hablarme. De cosas normales al principio. De los juegos que me gustaban. De la escuela. Parecía genuinamente interesado en lo que yo decía. Y eso se sintió bien. Papá siempre estaba trabajando. Mamá siempre estaba ocupada con la casa. Ustedes peleaban mucho en ese entonces. Yo me sentía invisible. La culpa me atravesó como un cuchillo. Tenía razón. Ricardo y yo habíamos estado teniendo problemas matrimoniales ese año. Peleábamos por dinero, por responsabilidades, por cosas tontas. Y Mateo había estado ahí, sintiéndose solo, vulnerable. Y ese monstruo lo había visto. Empezamos a vernos en el café cada vez que yo iba. Él siempre estaba ahí, como si supiera cuándo iba a llegar. Ahora sé que me estaba siguiendo. Pero entonces pensé que era coincidencia. Me hizo sentir especial. Me escuchaba. Me hacía preguntas sobre mis sueños, mis miedos,
lo que me hacía feliz. Nadie me había prestado tanta atención antes. ¿Cuántos años tiene?, pregunté. Cuando lo conocí me dijo que tenía 28. Pero ahora creo que tiene más. Tal vez 40. Tal vez más. Miente sobre todo. 40 años. Un hombre de 40 años manipulando a mi hijo de 16. Sentí que iba a vomitar. Después de unas semanas, me confesó que sentía algo por mí. Algo más que amistad. Y yo estaba confundido. Nunca había pensado en hombres de esa manera. Pero él hizo que sonara normal. Natural. Me dijo que el amor no tiene género ni edad. Que cuando encuentras a tu persona, solo lo sabes. Y yo quería creer eso. Quería sentirme amado. Mateo. Empecé a decir, pero él levantó la mano. Déjenme terminar. Por favor. Necesito decir esto todo de una vez. Asentí aunque cada palabra era una puñalada. Me dio ese celular para que pudiéramos hablar sin que ustedes lo supieran. Me mandaba mensajes todo el día. Buenos días, buenas noches, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué comiste? Atención constante. Y yo me enganché. Me volví adicto a esa atención. Empezó a hablarme de irnos juntos. De empezar una vida nueva donde pudiéramos ser libres, sin escondernos. Al principio pensé que estaba bromeando. Pero luego empezó a hacer planes reales. Me mostró fotos de lugares. Me habló de cómo sería nuestra vida. ¿Y tú querías irte?, preguntó Ricardo con voz rota. Sí. Dios me perdone, pero sí. Pensé que ustedes no me entenderían. Que si les decía que estaba enamorado de un hombre mayor, se volverían locos. Pensé que la única manera de ser feliz era escapar. Así que cuando me dijo que tenía todo listo, cuando me dijo que solo tenía que caminar hasta ese punto de encuentro esa mañana, lo hice. Caminé alejándome de la escuela. Lo vi esperándome en ese Jetta gris. Me subí al coche. Y nos fuimos. ¿A dónde fueron primero?, pregunté. A Veracruz. Rentó un departamento pequeño cerca de la playa. Los primeros días fueron como me había prometido. Libertad. Nadie preguntando dónde estaba o qué hacía. Él cocinaba para mí. Me compraba cosas. Me decía que me amaba 100 veces al día. Yo pensé que había tomado la decisión correcta. ¿Cuándo cambió? Mateo se quedó callado un momento. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Como a las 2 semanas. Empezó a ponerse celoso. Si hablaba con alguien en la calle, aunque fuera solo para preguntar una dirección, se enojaba. Decía que iba a dejarme, que iba a encontrar a alguien mejor. Me hacía sentir culpable por todo. Dejó de dejarme salir solo. Tenía que estar siempre con él. Y cuando le dije que tal vez deberíamos volver, que extrañaba mi casa, se puso furioso. ¿Te golpeó?, preguntó Ricardo con los puños apretados. No físicamente. Nunca me pegó. Pero me destrozaba con palabras. Me decía que si volvía, ustedes me odiarían. Que probablemente me habían denunciado como un fugitivo. Que la policía me estaba buscando para meterme a un correccional. Que había arruinado sus vidas y que nunca me perdonarían. Y yo le creí. Mateo, nosotros nunca. Lo sé ahora. Pero entonces no lo sabía. Él controlaba todo lo que veía, todo lo que escuchaba. No me dejaba tener acceso a Internet. No me dejaba llamar a nadie. Me mantenía aislado. Y con el tiempo, empecé a creerle. Empecé a pensar que realmente no tenía a dónde ir excepto con él. ¿Cuándo llegaron a Oaxaca? Hace como 4 años. Nos movíamos mucho al principio. Veracruz, Puebla, Guerrero. Nunca más de 6 meses en el mismo lugar. Él decía que era para que nadie nos encontrara, para que pudiéramos vivir en paz. Pero ahora sé que era porque tenía miedo de que alguien hiciera preguntas. De que alguien se diera cuenta de que yo era menor cuando nos fuimos. Cuando llegamos aquí, yo ya tenía 20. Legalmente era adulto. Se sentía más seguro. Rentó esta casa. Consiguió trabajo en una ferretería del pueblo. Yo me quedaba en la casa. Todo el día. Todos los días. ¿No trabajabas? No me dejaba. Decía que no era necesario, que él proveía. Pero en realidad era para mantenerme aislado. Para que no conociera a nadie. Para que no tuviera ninguna oportunidad de escapar.
En este pueblo todos piensan que somos primos. Que él me está ayudando porque mis papás murieron. Esa es la historia que les contó. Y yo nunca lo contradije. Porque para entonces ya estaba tan roto que no sabía cómo pedir ayuda. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Mi hijo había sido prisionero durante 7 años. No con cadenas físicas todo el tiempo, sino con cadenas psicológicas. Con manipulación, aislamiento, control. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Ricardo. ¿Por qué decidiste llamarnos ahora? Hace 2 meses vi algo en su celular. Lo dejó desbloqueado por accidente. Vi que tenía fotos. Muchas fotos. De chicos jóvenes. Adolescentes. Guardadas en una carpeta oculta. Y había mensajes. Conversaciones con alguien más. Un chico que parecía tener 15 o 16 años. Le estaba diciendo las mismas cosas que me dijo a mí. Que era especial. Que se entendían. Que podrían tener una vida juntos. Dios mío, susurré. Está buscando a su próxima víctima. Eso mismo pensé. Y me di cuenta de que si no hacía algo, ese chico terminaría como yo. Atrapado. Destruido. Así que empecé a planear. Sabía que los jueves se emborrachaba. Sabía que esa era mi única oportunidad. Memoricé el número de papá. Lo había visto en viejos documentos que Ernesto guardaba. Documentos de cuando todavía me estaba investigando antes de acercarse a mí. Esperé hasta anoche. Me robé su celular cuando estaba inconsciente. Y llamé. Hiciste lo correcto, dije tomando sus manos. Fuiste tan valiente, mi amor. No soy valiente. Soy un cobarde. Debí haberme escapado hace años. Debí haber encontrado la manera de contactarlos. Pero tenía tanto miedo de que ustedes no me quisieran de vuelta. Nunca dejaríamos de quererte. Eres nuestro hijo. Te hemos buscado cada día durante 7 años. No hay nada, absolutamente nada que pudieras haber hecho que nos hiciera dejar de amarte. Mateo se derrumbó en mis brazos otra vez. Lo siento tanto. Arruiné todo. Arruiné sus vidas. No arruinaste nada. Él te manipuló. Te hizo daño. Pero vas a estar bien. Vamos a ayudarte a estar bien. Pero primero tenemos que irnos de aquí. Esta vez Mateo asintió y se subió al coche sin protestar. Ricardo se sentó en el asiento del conductor. Yo me senté atrás con Mateo. No podía soltarlo. Necesitaba tocarlo constantemente para recordarme que era real. Apenas salimos del pueblo, Ricardo llamó a la policía. Les dio toda la información. Nombre, descripción, dirección de la casa azul con reja negra. Les habló del celular con las fotos de otros chicos. De las conversaciones con el nuevo objetivo. Van a enviar una unidad de inmediato, dijo Ricardo después de colgar. Y van a coordinar con la policía de la Ciudad de México. Van a querer que Mateo rinda declaración cuando lleguemos. Lo haré, dijo Mateo. Voy a contarles todo. Cada detalle. Quiero que lo atrapen. Quiero que no pueda hacerle esto a nadie más. Manejamos las 6 horas de regreso casi en silencio. Mateo se quedó dormido recargado en mi hombro como cuando era niño y nos íbamos de viaje. Yo solo lo miraba, memorizando cada detalle de su rostro. Las nuevas líneas. La barba. Las ojeras profundas que hablaban de años de sufrimiento. Pero estaba vivo. Mi hijo estaba vivo. Después de 7 años de vivir en el infierno de no saber, finalmente lo tenía de vuelta. Cuando llegamos a la Ciudad de México, fuimos directo a la fiscalía. El agente Morales estaba esperándonos. Cuando vio a Mateo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Señora Carolina, lo encontró. Realmente lo encontró. Él nos encontró a nosotros, corregí. Él fue lo suficientemente valiente para llamar y pedir ayuda. Mateo pasó las siguientes 5 horas dando su declaración. Yo quería estar con él, pero no me dejaron entrar. Dijeron que necesitaba rendir declaración solo, sin influencias externas. Así que Ricardo y yo esperamos afuera, tomados de la mano por primera vez en años. Lo recuperamos, susurró Ricardo. Pensé que nunca volvería a ver a nuestro hijo. Yo nunca dejé de creer. Aún en los momentos más oscuros, algo dentro de mí sabía que estaba vivo. Tenías razón. ¿Y yo?
Yo te abandoné. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Lo siento, Carolina. Siento tanto haber perdido la fe. No importa ahora. Lo que importa es que Mateo está en casa. Y vamos a ayudarlo a sanar. Como familia. Cuando Mateo finalmente salió, se veía exhausto. Agotado emocional y físicamente. Pero había algo diferente en sus ojos. Un alivio. Como si al contar su historia, al exponer a su abusador, hubiera dejado ir parte del peso que había estado cargando. Enviaron una unidad a Oaxaca, nos informó el agente Morales. Pero cuando llegaron a la casa, estaba vacía. Ernesto Campos, o como sea que se llame realmente, ya no estaba. Tiene experiencia huyendo. Sabe cómo desaparecer. ¿Lo van a encontrar?, preguntó Mateo con miedo en la voz. Haremos todo lo posible. Tenemos su descripción, las fotos que tomaron de la casa, el celular que dejó y que tiene evidencia. Y lo más importante, tenemos su testimonio. Aunque no lo encontremos hoy, eventualmente cometerá un error. Y cuando lo haga, lo vamos a atrapar. No era la respuesta que queríamos, pero era la única que teníamos. Llevamos a Mateo a casa. A nuestra casa. Ricardo había seguido pagando la mitad de la hipoteca todos estos años aunque ya no vivía ahí. Cuando abrí la puerta y Mateo entró, se detuvo en medio de la sala y miró alrededor. No ha cambiado nada, dijo con voz llena de emoción. No podía cambiar nada. Necesitaba que todo estuviera igual para cuando volvieras. Subió las escaleras lentamente. Abrió la puerta de su cuarto. Todo estaba exactamente como lo había dejado 7 años atrás. Sus pósters en la pared. Sus trofeos de fútbol. Su escritorio con sus dibujos. Se sentó en su cama y se echó a llorar. Pensé que nunca volvería a ver este cuarto. Pensé que ustedes lo habrían convertido en otra cosa. En una oficina o algo así. Que habrían tirado todas mis cosas. Jamás. Este siempre ha sido tu cuarto. Y siempre lo será. Esa noche, los tres dormimos en la sala. Mateo en el sofá, Ricardo en un sillón, y yo en el otro sofá. Ninguno quería estar lejos de los demás. Ninguno podía creer todavía que estábamos juntos otra vez. Pero había un largo camino por delante. Mateo necesitaba terapia. Necesitaba ayuda para procesar 7 años de abuso y manipulación. Necesitaba reconstruir su vida, recuperar su educación, aprender a confiar otra vez. Y nosotros, como padres, necesitábamos aprender cómo ayudarlo. Cómo estar ahí para él sin presionarlo. Cómo darle espacio pero también seguridad. No iba a ser fácil. Pero estábamos juntos. Y eso era lo único que importaba. Los primeros días de Mateo en casa fueron complicados. Dormía con la luz prendida. Se sobresaltaba con ruidos fuertes. Se levantaba en medio de la noche y revisaba que las puertas estuvieran cerradas con seguro. Varias veces lo encontré parado frente a la ventana de su cuarto, mirando la calle, como si esperara ver a Ernesto aparecer en cualquier momento. No va a venir, le decía yo cada vez. Estás a salvo aquí. Lo sé en mi cabeza, respondía él. Pero mi cuerpo no lo sabe. Todavía. A la semana de su regreso, lo llevamos con una psicóloga especializada en trauma. Doctora Méndez, una mujer de unos 60 años con una voz suave y unos ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Le expliqué brevemente lo que Mateo había vivido. Voy a ser honesta con ustedes, nos dijo después de la primera sesión con Mateo. Su hijo tiene estrés postraumático severo. Síndrome de Estocolmo. Depresión. Ansiedad. Va a necesitar terapia intensiva, probablemente durante años. Y aún así, hay cosas que tal vez nunca supere completamente. Pero con trabajo, con apoyo, puede recuperar su vida. Solo necesita tiempo. Tiempo. Esa palabra que había definido los últimos 7 años de mi vida. 7 años esperando. Ahora teníamos que esperar otra vez, pero de una forma diferente. Esperar a que Mateo sanara. Ricardo se mudó de vuelta a la casa. No oficialmente, dijo. Solo hasta que Mateo esté más estable. Necesita sentir que su familia está unida. Pero ambos sabíamos que era más que eso. Encontrar a Mateo nos había dado algo que habíamos perdido. Un propósito común. Una razón para estar juntos. Mi hermana Patricia venía casi todos los días.
Traía comida, se sentaba con Mateo, le contaba historias de cuando era niño. ¿Sabías que cuando tenías 4 años le dijiste a tu mamá que te ibas a casar con ella? Le hiciste un anillo de papel aluminio. Mateo sonreía con esas historias. Pequeñas sonrisas que me llenaban el corazón. Estaba reconectando con su pasado. Con la persona que había sido antes de que Ernesto lo arrancara de nuestras vidas. 2 semanas después de su regreso, llegó una noticia. La policía había encontrado a Ernesto. No en Oaxaca, sino en Chiapas. Había huido apenas Mateo escapó, dejando todo atrás. Pero cometió un error. Usó su tarjeta de crédito en una gasolinera. Lo rastrearon y lo arrestaron en un hotel de Tuxtla Gutiérrez. Lo tenemos, dijo el agente Morales cuando nos llamó. Y encontramos evidencia en su computadora. Fotos de múltiples víctimas a lo largo de los años. Conversaciones con menores. Todo lo que necesitamos para encerrarlo por mucho, mucho tiempo. Cuando le dimos la noticia a Mateo, se desplomó en el suelo de la sala. Pensé que era de alivio, pero cuando lo vi, estaba llorando de una forma que no había llorado antes. Sollozos profundos que salían de lo más hondo de su ser. Se acabó, decía entre lágrimas. Realmente se acabó. No puede venir por mí. No puede lastimarme más. Se acabó. Lo abracé mientras lloraba. Ricardo se unió. Los 3 en el suelo, abrazados, llorando. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación. El proceso legal fue largo y doloroso. Mateo tuvo que testificar. Tuvo que revivir cada detalle de su calvario frente a jueces, abogados, y eventualmente, frente a Ernesto mismo en la corte. Yo fui a todas las audiencias. Vi a ese hombre por primera vez. No era lo que esperaba. No era un monstruo físico. Era un hombre común y corriente. De estatura media, cabello canoso, lentes. Podría haber sido un maestro, un oficinista, un vecino cualquiera. Y eso lo hacía aún más aterrador. Los monstruos se esconden detrás de caras normales. Cuando Mateo dio su testimonio, no lo miró ni una vez. Habló con voz firme, contando cada detalle de los 7 años. La manipulación inicial. El aislamiento. El control. El abuso psicológico. Las veces que intentó escapar y Ernesto lo convenció de quedarse. Las veces que pensó en suicidarse porque creía que no había salida. Yo tuve que salir de la sala en ese punto. No podía escuchar más. No podía saber que mi hijo había estado tan cerca de la muerte y yo no había podido hacer nada. Ricardo me encontró en el pasillo, llorando contra la pared. No es tu culpa, me dijo. Nada de esto es tu culpa. Debí protegerlo. Debí verlo. Debí saber que algo andaba mal. Ese hombre es un profesional de la manipulación. Engañó a Mateo, que era un niño inteligente y amado. Nos engañó a nosotros. Engañó a toda la escuela, a sus amigos, a todos. No pudiste haber sabido. El juicio duró 3 meses. Al final, Ernesto Campos, cuyo nombre real resultó ser Ernesto Maldonado, fue sentenciado a 45 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional. Cargos de abuso de menores, secuestro, privación ilegal de la libertad, y producción de material de abuso infantil. Cuando leyeron la sentencia, miré a Mateo. Esperaba ver alivio en su rostro. Pero lo que vi fue algo más complejo. Tristeza. Confusión. Y me di cuenta de que parte de él, la parte que había sido manipulada durante tanto tiempo, todavía sentía algo por ese hombre. Y eso era lo más trágico de todo. Es normal, me explicó la doctora Méndez después. El vínculo traumático no se rompe solo porque el abusador sea castigado. Va a tomar tiempo para que Mateo procese completamente lo que vivió. Para que entienda que lo que sentía no era amor. Era supervivencia. Pasaron los meses. Mateo empezó a estudiar otra vez. No quería volver a la preparatoria con chicos de 16 años, así que se inscribió en un programa para adultos. Terminó el bachillerato en un año. Luego se inscribió en la universidad. Arquitectura, como siempre había soñado. Volvió a dibujar. Al principio solo estructuras abstractas. Pero poco a poco empezó a dibujar casas, hogares, lugares seguros. Quiero diseñar refugios, me dijo un día mientras dibujaba. Para personas que han pasado por lo que yo pasé.
lugares donde puedan sentirse seguros mientras reconstruyen sus vidas. Conoció gente. Hizo amigos. Empezó a salir otra vez, aunque siempre con miedo al principio. La primera vez que salió solo a caminar por el parque, me llamó 3 veces en una hora. Solo para que sepas que estoy bien, que voy a volver. Como si necesitara recordarse a sí mismo que ahora tenía libertad, que podía ir y venir cuando quisiera. Ricardo y yo fuimos a terapia de pareja. Hablamos de todo lo que había pasado, de cómo la pérdida de Mateo había destruido nuestro matrimonio, de cómo su regreso nos había dado una segunda oportunidad, de si queríamos tomarla. Te amo, me dijo Ricardo en una de esas sesiones. Nunca dejé de amarte, pero me perdí en mi dolor y te dejé perderte en el tuyo. Y cuando te vi ahí, todos esos años, aferrándote a la esperanza cuando yo ya la había perdido, debí haberte admirado. Debí haberte apoyado. En lugar de eso, te abandoné. Yo también te abandoné, admití. Me aferré tanto a Mateo que me olvidé de que tú también lo habías perdido, que también estabas sufriendo. Solo me importaba mi dolor. ¿Crees que podemos empezar de nuevo? Pensé en esa pregunta durante días. ¿Podíamos? Habíamos estado separados tanto tiempo. Habíamos cambiado tanto. Pero cuando miraba a Ricardo ahora, jugando ajedrez con Mateo, cocinando juntos, riendo por algo tonto, veía al hombre del que me había enamorado hace 25 años. Sí, le dije finalmente. Pero despacio. Paso a paso. Como con Mateo. Necesitamos tiempo para sanar. Y lo hicimos. Poco a poco, Ricardo y yo reconstruimos nuestra relación. No fue fácil. Había resentimientos. Había dolor. Pero también había amor. Y eso fue suficiente para empezar. Un año después del regreso de Mateo, organizamos una cena familiar. Mi hermana Patricia, su esposo y sus hijos. Mis papás. Los amigos cercanos que habían estado con nosotros durante la búsqueda. El agente Morales. Héctor, el investigador privado. La doctora Méndez. Mateo estaba nervioso. Es mucha gente, me dijo mientras ayudaba a poner la mesa. Es gente que te ama. Gente que nunca dejó de buscarte. Gente que se merece celebrar que estás en casa. La cena fue hermosa. Lloramos, reímos, compartimos recuerdos. Diego, el mejor amigo de Mateo, vino con su novia. Se habían reencontrado meses atrás y ahora volvían a ser inseparables. Pensé que estabas muerto, le confesó Diego esa noche. Cuando pasaron los años y no aparecías, asumí lo peor. Pero nunca te olvidé, hermano. Nunca. Al final de la noche, Mateo pidió atención. Se puso de pie, con una copa de sidra en la mano. Quiero decir algo. Empezó con voz temblorosa. Durante 7 años estuve perdido. Físicamente, emocionalmente, en todos los sentidos. Pensé que nunca encontraría el camino a casa. Pensé que había destruido todo y que no merecía ser encontrado. Pero ustedes no se rindieron. Mi mamá nunca dejó de buscar. Nunca dejó de creer que yo estaba vivo. Mi papá, aunque le doliera, siempre estuvo dispuesto a volver cuando lo necesité. Mi familia, mis amigos, todos ustedes, me dieron un hogar al cual regresar. Y eso es el regalo más grande que alguien me pudo haber dado. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. No voy a mentir y decir que estoy bien. No lo estoy. Probablemente no lo estaré por mucho tiempo. Hay días donde todavía me cuesta creer que soy libre. Hay noches donde tengo pesadillas. Hay momentos donde el miedo me paraliza. Pero cada día es un poco más fácil. Cada día me siento un poco más yo mismo. Y eso es gracias a todos ustedes. Por la familia, dijo levantando su copa. Por nunca rendirse. Por el amor que trasciende el tiempo y la distancia. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repetimos todos, chocando nuestras copas. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en el cuarto de Mateo mientras él se preparaba para dormir. Ya no necesitaba la luz prendida todas las noches. Ya no revisaba las cerraduras obsesivamente. Pequeñas victorias, pero victorias al fin. Mamá, me dijo antes de que me fuera. Gracias. ¿Por qué? Por no abandonarme. Por seguir buscándome cuando todos decían que estaba muerto.
por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Eres mi hijo. Siempre voy a creer en ti. Siempre voy a pelear por ti. No importa qué. Lo sé ahora. Y eso es lo que me mantiene fuerte. Saber que tengo un hogar. Que tengo una familia. Que nunca más voy a estar solo. Lo abracé fuerte. Mi niño. Mi hijo que había estado perdido y ahora estaba encontrado. 2 años después, Mateo se graduó de la universidad. Summa cum laude. Su proyecto de tesis fue el diseño de un centro de rehabilitación para víctimas de abuso. Ganó un premio nacional. En su discurso de graduación, habló de su experiencia. No dio detalles, pero habló de estar perdido y encontrar el camino de regreso. Habló de la importancia de la esperanza. De nunca rendirse, ni siquiera en los momentos más oscuros. Hay personas aquí hoy que probablemente están pasando por su propio infierno, dijo mirando a la audiencia. Que se sienten perdidas, atrapadas, sin salida. Quiero que sepan que siempre hay una salida. Siempre hay esperanza. Tal vez no la vean ahora. Tal vez les tome años encontrarla. Pero está ahí. Y cuando la encuentren, cuando finalmente lleguen a casa, van a darse cuenta de que el camino valió la pena. El auditorio completo se puso de pie. Aplausos que duraron minutos. Yo lloraba tanto que apenas podía ver. Ricardo me abrazaba, también llorando. Nuestro hijo. Nuestro hermoso, valiente, increíble hijo. Había sobrevivido. Más que eso, estaba prosperando. 3 años después, Mateo abrió su propia firma de arquitectura. Pequeña, pero exitosa. Se especializaba en diseñar refugios, centros de rehabilitación, espacios seguros para personas vulnerables. Empezó una fundación. Camino a casa, se llamaba. Ayudaba a familias de personas desaparecidas. Ofrecía recursos, apoyo emocional, asistencia legal. Se convirtió en una voz para aquellos que todavía estaban buscando. Yo tuve suerte, me dijo cuando le pregunté por qué dedicaba tanto tiempo a la fundación. Encontré el camino a casa. Pero hay miles que todavía están perdidos. Miles de familias que están donde tú estabas. Pasando por ese infierno. Si puedo ayudar aunque sea a una persona a encontrar a su ser querido, a una familia a recuperar la esperanza, entonces todo lo que pasé tendrá sentido. Y lo hizo. En los primeros 2 años, su fundación ayudó a reunir a 15 familias con sus seres queridos desaparecidos. 15 milagros como el nuestro. Ricardo y yo renovamos nuestros votos en nuestro 25º aniversario de bodas. Mateo fue nuestro padrino. Ustedes me enseñaron lo que significa el amor verdadero, dijo en su brindis. El amor que no se rinde. Que no se rompe con la distancia o el tiempo. Que sobrevive incluso la peor pesadilla imaginable. Gracias por mostrarme que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra el camino a casa. Ahora, cuando miro hacia atrás a esos 7 años de infierno, todavía duelen. Probablemente siempre dolerán. Hay una parte de mí que nunca va a recuperarse completamente de ese trauma. De no saber. De buscar. De llorar noche tras noche. Pero también hay gratitud. Gratitud porque, contra todas las probabilidades, mi hijo volvió a casa. Gratitud porque sobrevivió. Gratitud porque está construyendo una vida hermosa de las cenizas de su trauma. Y hay esperanza. Esperanza para todas las familias que todavía están buscando. Para todas las madres que, como yo, no pueden dormir porque su hijo está perdido en algún lugar. Quiero que sepan que los milagros existen. Que a veces, cuando menos lo esperas, el teléfono suena a medianoche. Y la voz al otro lado es la voz que pensaste que nunca volverías a escuchar. Mamá, soy yo. Necesito que vengas por mí. Y cuando eso suceda, cuando finalmente tengas a tu hijo de vuelta en tus brazos, vas a darte cuenta de que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de desesperación, valió la pena. Porque al final, el amor siempre encuentra el camino a casa. Y nosotros encontramos el nuestro.